Padre amado que estás en los cielos, queremos alabar tu nombre una vez más. Ya hemos cantado, ya hemos oído cantar. Ahora abrimos nuestro corazón. Suplicamos que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer, que sabe hacer. Preparar nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento, de manera que tu palabra, cayendo en tierra buena, produzca frutos para vida eterna. Eres grande, oh Dios, eres todopoderoso, soberano, pero al mismo tiempo eres un Padre de amor, de misericordia, de gracia. Esta mañana estamos aquí reunidos, reconociendo tu poder, y suplicamos que nos hables a través de un instrumento humano, pero que la palabra de Dios sea abierta y tu mensaje llegue claro a nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estamos llegando al fin de una semana bendecida. Dios ha sido bueno en todos los lugares por donde pasamos. La gente con hambre de la palabra de Dios, deseosa de escuchar hablar del Señor Jesús, ha llenado estadios, ha llenado coliseos. Anoche nos sentimos un poco tristes porque había gente sufriendo afuera sin poder ingresar, sin poder entrar. En Trujillo, que fue el lugar donde más gente se reunió, había procesión, había partido de fútbol y sin embargo en el estadio no cabía una sola persona más. Lo que emociona es cómo en la hora del llamado las personas van adelante. Las personas creen en Jesús, confían en Jesús. De repente entienden la belleza del Evangelio y se entregan al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad no deja de ser diferente. Miren, la iglesia está completamente llena. Yo sé que hay gente que está estudiando la Biblia, que está conociendo el Evangelio. Algunos inclusive en la hora del llamado ya podrían bautizarse porque ya vienen estudiando la Biblia. Otros naturalmente esta mañana responderán al llamado, pero todavía no podrán bautizarse porque están comenzando a estudiar la Biblia. De tal manera que mi mensaje no puede ser un mensaje complicado, porque aunque hay gente que conoce mucho la Biblia, hay gente que no conoce, y tengo que tratar de alimentar más a los niños espirituales. Y entonces vamos al texto bíblico. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos.
Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas, la gente se impresionaba. Y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles, y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor. No entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios. No hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa. Mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más, justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar les voy diciendo: prepárate, porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí.
¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario, porque Dios se alegra con la alabanza, con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende.
La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres, Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido. Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh, queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida.
Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro. Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el evangelio andando, el evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente. ¿Por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos
que como una moneda están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron. Sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde, como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro, se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios. Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañar. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación, que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado,
Cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo, de creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer, ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras. Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue, no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene, para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando, ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios? Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño.
Lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva. Su amor me transforma. Su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres. No importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Yo voy a llamar a la niña que va a cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy, o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe. Por favor, canta.
y deja que el Espíritu de Dios te vaya trayendo mientras ella canta. Decisión, y fue bautizado junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, algunos de ustedes están en condiciones de ser bautizados hoy, otros no, necesitan estudiar la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por tu decisión, por haberte levantado y haber venido. Todos nosotros un día tuvimos que tomar esta decisión. Yo la tomé y no me arrepiento. He visto tantas personas en tantos lugares del mundo tomar la decisión y no arrepentirse. A veces yo no hablo el idioma de la persona, él no habla mi idioma, pero la mirada es suficiente para decir la alegría, porque él se entregó a Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Sé muy feliz en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos y haz llover lluvias de gracia y lava estas vidas, purifícalas. Acepta la mente, el corazón, el cuerpo que es colocado en tu altar como sacrificio. Oh Señor, cuida de estas personas al estudiar la palabra, al prepararse para el bautismo. Guárdalos en tu amor siempre. Y un día, cuando Cristo venga, danos la alegría de ir con Él al reino de los cielos. En esta tierra, mientras tanto, manténlos firmes, sin caída. Guárdalos en tu amor, defiéndelos, protégelos. Bendice sus manos para que lo que toquen sea también bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente. Un abrazo.
La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá. Hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra, está deteriorando la capa de ozono. Y cada vez más el clima se está calentando. Y los glaciares se están derritiendo. Y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico. Eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto, pero el fin viene. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Vamos a abrir el texto bíblico, Proverbios capítulo 1, versículo 33. Vamos a dejar el texto un momento ahí, o sacarlo tal vez porque quiero decir algunas cosas antes de eso. El libro de Proverbios es llamado también el libro de la sabiduría. Son consejos sabios de un hombre sabio que cometió imprudencias terribles cuando se separó de Dios. Tu única seguridad es Dios. Si tú lo dejas, si tú lo abandonas, si tú sigues tus propias decisiones, tus propios caminos, te vas a meter en problemas, como Salomón. Cuando se separó de Dios, se metió en problemas terribles. Gracias a Dios, que si tú lees su historia, en la vejez se arrepintió y regresó a Dios. Y eso nos da esperanza, porque aunque en ocasiones nos apartemos de Dios, tenemos la oportunidad de regresar a Él y de tomar de nuevo en serio sus instrucciones. Antes de leer el texto, quiero hablar un poco de la sabiduría. Sabiduría no es conocimiento. El conocimiento te lo da la vida, te lo da la universidad, te lo da la experiencia. Pero eso es conocimiento, eso no es sabiduría. Sabiduría es saber usar el conocimiento. El conocimiento no te vale de nada si no tienes sabiduría. La sabiduría te ayuda a usar el conocimiento. El conocimiento en las manos de un hombre sabio, de una mujer sabia, es un instrumento poderoso para tu propia felicidad y para la felicidad de las personas que te rodean. Sabiduría podría ser llamada también de equilibrio, buen sentido común, prudencia.
Es un don que Dios da. Y el apóstol Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él te va a dar sabiduría. Hay muchos profesionales brillantes, excelentes, que no tienen sabiduría. Y toda la excelencia en la profesión no les sirve de nada, porque por falta de sabiduría lo arruinan todo. Para ser feliz en el matrimonio necesitas sabiduría. Para educar a los hijos necesitas sabiduría. Para que el dinero se multiplique en tus manos necesitas sabiduría. Para ser exitoso en cualquier área de la vida necesitas sabiduría. Y vuelvo a repetir, la universidad puede darte un título de conocimiento, pero no un título de sabiduría. Cuando alguien es nombrado gerente de la fábrica o presidente de la institución, no se le da sabiduría. Por lo tanto, el cargo no significa sabiduría. Hay gerentes, presidentes que no tienen sabiduría. Y hay gente simple que sí tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es un don que Dios da. Sabiduría es prestar atención, oído a los consejos divinos. Ahora, con ese contexto, vamos al texto bíblico. El texto dice así, mas el que me oyere, está hablando Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese más, ya les dije ayer que en la Biblia ninguna palabra está por estar. Cada palabra, inclusive cada coma, tiene un porqué. Hay que prestar atención a todo. Ese más, que quiere decir pero, que quiere decir sin embargo, nos da a entender que para comprender correctamente el texto, hay que leer los versículos anteriores. Y los versículos anteriores está hablando del dolor y de los sufrimientos de los hombres que no son sabios, de los que siguen sus instintos, de los que escogen su propio camino. Esos sufren, esos no tienen paz ni de día ni de noche, esos viven en permanente estado de ansiedad y de miedo. Mas, pero, sin embargo, el que me oyere, dice Dios, el que prestare atención a lo que yo voy a enseñar, ese habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Qué cosa es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver con el miedo, pero no es miedo por lo que está sucediendo. Porque si, por ejemplo, viene un terremoto en este momento, es lógico que nos atemoricemos porque la tierra empieza a temblar. Pero eso no es ansiedad. Ansiedad es miedo por lo que todavía no ha sucedido. Es miedo por lo que tú imaginas que va a suceder. Es miedo por lo que no ha llegado. En otras palabras, es un miedo que no tiene sentido. Porque que la tierra tiemble en este momento y tratemos de protegernos, tiene sentido. Pero que la tierra no tiemble y yo comience a atemorizarme porque tal vez la tierra va a temblar un día. Ansiedad es eso. Miedo por lo que no ha pasado. Veo todas las estadísticas, los hogares se están separando, la gente ya no está llevando a serio el matrimonio y yo comienzo a tener ansiedad, miedo. Ay, ¿no será que mi matrimonio también se va a acabar? ¿Pero por qué? Porque las estadísticas dicen que los matrimonios están terminando. Yo voy a comenzar a tener miedo de algo que no ha sucedido. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestra vida muchas veces nuestros temores no tienen fundamento. Nuestros temores
se basan en suposiciones futuras, en lo que tal vez va a suceder. Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? Dice que si tú prestas oído a mi palabra, y aquí comienza el primer consejo, si me oyeres. Hoy día nosotros oímos a todo el mundo, ¿no? A través de las redes se inventaron los famosos fake news, ¿no? Le creemos a todo el mundo. Estás mal del hígado, cada uno te presenta un remedio, ¿no? Y pruebas uno, pruebas otro. Lo que tú no sabes es que el que coloca ese video ahí, él lo que quiere es jalar gente, porque cada persona que entra, que clica, le da algún centavito a él. Y hay gente que vive de eso. Y tú escuchas, pero nunca abres la palabra de Dios para escuchar lo que Dios dice. Le crees a todo el mundo, pero no le crees a la palabra de Dios, inclusive porque no la conoces. La palabra de Dios no falla. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Te acuerdas? Antes de 1492, la gente pensaba que la tierra era plana. La ciencia de aquellos tiempos decía que la tierra era plana. Tanto así que cuando tú ibas a la playa y un barco se iba y desaparecía, la gente y la ciencia pensaba que desaparecía porque había llegado al límite de la tierra y se cayó al abismo. Porque no había el concepto de tierra redonda. Hasta que apareció Cristóbal Colón con una idea loca. Y Cristóbal Colón dijo, no, la tierra es redonda. Y hubo una reina española que le creyó. Y entonces le ayudó financieramente a construir la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se acuerdan? Y él fue. Y el 12 de octubre del año 1492 probó que la tierra era redonda. Y la ciencia abrió los ojos. Tienes razón, la tierra es redonda. ¿Qué año? 1492. 1492. Pero hasta el año 200 de nuestra era, el canon bíblico ya había sido cerrado. ¿Y sabes lo que la Biblia decía? Que la tierra es redonda. Y en 1492 la ciencia abre los ojos para decir que la tierra es redonda. Una cosa que la Biblia ya lo decía. Y eso es para decirte una cosa. La historia de este mundo está descrita en la Biblia. Hay guerra por aquí, guerra por allá. Hay inundación por aquí, hay terremoto por allá, hay incendio por aquí, hay seca aquí, hay mucha lluvia allá, hay delincuencia, hay marginalidad, hay violencia, hay injusticia. Y tú te desesperas, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a suceder en este mundo? Si tú conocieras bien la palabra de Dios, tú no te atemorizarías, porque la Biblia dice palabra por palabra todo lo que va a suceder hasta la venida de Cristo. No tienes que tener miedo. El calentamiento global es una realidad, no puedes negar. El clima, pues todo lo que el hombre hace en esta tierra, está deteriorando la capa de ozono. Y cada vez más el clima se está calentando. Y los glaciares se están derritiendo. Y el nivel de los mares está aumentando. Eso es científico. Eso no es imaginación enfermiza de alguien. Y hay mucha gente que dice para el año 2050, 60, las ciudades que están
ubicadas a las orillas, a la orilla del mar, desaparecerán con el aumento del mar. Pero la Biblia dice que este mundo no va a ser acabado por las tonterías del propio hombre. Este mundo va a acabar con la venida de Cristo. Pero si tú lees la palabra de Dios, tu corazón se va a llenar de esperanza. No vas a tener miedo. El COVID, ¿cómo sembró pánico el COVID? El COVID paró el mundo, paró las empresas, paró las escuelas, paró todo. Muchos pensaron, acabó, llegó el fin. La Biblia decía, no, eso no es el fin. Esos son los primeros dolores de parto, pero el fin viene. Y cuando tú conoces la palabra de Dios, tú miras al futuro con esperanza, con seguridad y con la confianza de que Dios está en el control de todo. Y Dios te ama y Dios está en el control de tu vida. Y si yo hubiera muerto con el COVID, yo siempre me preguntaba, porque yo siempre predico, enseño y digo que los cristianos no tenemos que tener miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Biblia, los cristianos no morimos, dormimos, reposamos, descansamos para despertar con la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no dice que cuando mueres tu espíritu sale vagando por ahí para reencarnarse. Los seres humanos pueden decir lo que quieran, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve al polvo como era y el soplo de vida vuelve a Dios y se acabó. Estás durmiendo hasta la venida de Cristo. Entonces, ¿y si yo hubiera muerto con el COVID? Como yo siempre dije que no hay que tener miedo de la muerte, pero siempre cuando estaba solo me preguntaba, sí, es fácil decir no hay que tener miedo a la muerte porque estás con salud, con vida, pero ¿cómo será el día que llegue la hora en que vas a morir? Y me llegó la hora, porque los médicos dijeron, ya no hay salida. Pero entonces entendí el valor de la esperanza. Tú sabes que al inicio, porque yo estuve 45 días y 3 semanas de esos 45 días en la unidad de tratamiento intensivo y 48 horas ya inconsciente. Cuando yo al inicio yo le pedí a Dios, lógico como todos, Señor, mire, yo vine aquí a este país a predicar tu palabra y por favor pues restaura mi salud, tengo que terminar el trabajo porque no lo había concluido todavía. Señor, levántame, cúrame, sáname, tú eres Dios de milagros. Pero cuando fui empeorando, llegó un momento en que yo sentí que me iba. Y yo no dije a Dios, ya cúrame. Yo simplemente le dije, Señor, muchas gracias por todo lo que hiciste en mi vida hasta aquí. Voy a descansar. Solo te pido que cuando Jesús vuelva, quiero ver a mi familia y quiero ver a mi iglesia. Y me apagué. Cuando yo salí del hospital, una médica me dijo, yo no creo en Dios, pero usted cree. Y quiero que sepa de una cosa, desde el punto de vista de la medicina, usted no tenía esperanza de vida. Y lo que lo restauró fue su confianza en un poder superior. Era mi confianza en Dios. Y si hubiera descansado, pues nos hubiéramos abrazado el día de la resurrección, cuando Cristo vuelva. Ese es el valor de la esperanza. Por eso Salomón dice, el que me oye. ¿Y cómo oyes a Dios? A través de su palabra, a través del sermón de esta noche. Estás oyendo la palabra de Dios, porque yo no te estoy diciendo mis ideas, te estoy diciendo lo que el texto bíblico dice. El que me oyere, ese habitará confiado. ¿Qué cosa
significa habitar confiado. Estar tranquilo. No quiere decir acostarte en la cama esperando que las bendiciones te caigan del cielo. No, no, no. Pero vas a vivir sin ansiedad. Ay, ¿será que voy a encontrar empleo? ¿Será que no? Oh, querido, cuando conoces la palabra de Dios, tu vida cambia en todos los sentidos. Porque un día Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, vete a una tierra que yo te mostraré. A algunos de ustedes les mostró España, por eso se vinieron aquí, ¿no es cierto? Bueno, pero la promesa de Dios a Abraham fue: por donde quiera que tú fueres, yo estaré contigo. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Esa es promesa de Dios para ti. Entonces la próxima vez que vayas a buscar empleo, vas a llevar tus papeles, ¿no? Tu currículum de vida. Y cuando llegues le entregas al entrevistador. ¿Y cuál es tu actitud? En el corazón: ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé el empleo, quiera Dios que me dé el empleo. Y el otro revisando tus papeles, ¿no? Y tú temblando aquí: ojalá que me dé el empleo, ojalá que me dé. Porque no conoces la palabra de Dios. Porque si tú conocieras la palabra de Dios, en tu corazón dirías otra cosa. En tu corazón le dirías al que está revisando tus papeles, no con tu boca, en tu corazón. Tú le dirías: mira, para de mirar mis papeles, mejor dame el empleo, por tu propio bien, porque yo soy hijo de Dios y Dios me ha dicho a mí que por donde yo vaya, Él me va a bendecir. Y si alguien me bendijere, o sea, si tú me das el empleo, Dios te va a bendecir a ti. Entonces para de revisar los papeles, ya dame el empleo. Pero esa es otra actitud. Tú caminas por la vida, no, ay, ¿qué será? ¿Cómo será? ¿Qué pasará mañana? No, querido, tú conoces a Dios. Y el que conoce a Dios es un vencedor y camina por la vida con la cabeza levantada. Y si no te dan el empleo, gloria a Dios. Pero pastor, ¿cómo gloria a Dios? Porque si no te dio el empleo de 1,200 euros, es porque Dios tiene para ti un empleo de 1,500. Y si tú te engolosinas con los 1,200, no vas a recibir los 1,500. Entonces bendice a la persona y sigue tu camino, porque Dios te va a abrir puertas, porque tú no estás solo en este mundo, tú estás con Dios, Dios está contigo. Por eso Dios dice: mas el que me oyere. Por eso necesitas conocer la palabra de Dios. Por eso necesitas oír los mensajes bíblicos que tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces vas a habitar confiadamente y vas a vivir tranquilo, sin temor del mal. Presta atención a esta última frase. No dice que si le entregas a la vida a Jesús, no dice que si prestas oído a sus consejos, el mal no te va a llegar. No dice. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nunca te hizo la promesa de que si tú te entregas a Jesús, nada malo te va a suceder. Él nunca prometió eso. Por lo tanto, si un día la enfermedad llega a tu vida, si el desempleo llega a tu vida, por favor, no digas: oh Dios mío, te has olvidado de mí, yo soy tu hijo, ¿dónde está tu promesa? No, no, no. Porque Él nunca te prometió que en esta vida de dolor, en esta vida de miseria y de pecado, nunca vas a tener problemas. Él nunca te prometió. Lo que Él te prometió es que en medio de los problemas, tú vas a vivir seguro, tranquilo, confiadamente. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un Dios todopoderoso que no falla. Ahora, un ejemplo bíblico de todo esto que dije hasta aquí. ¿Te acuerdas cuando los discípulos estaban en alto mar un día? Y
el cielo se puso negro, negro, negro. Relámpagos y truenos. Y las olas gigantescas se levantaron y entraba el agua al barquito. Y el barquito ya iba a zozobrar. ¿Tú crees que los discípulos eran hombres frágiles? No, la mayoría de ellos eran hombres duros, forjados a la orilla del mar, en la pesca. ¿Tú crees que una tormentita ahí los iba a asustar? No. Pero, ¿qué dice la historia bíblica? Que ellos lucharon toda la noche. Y a la cuarta vigilia, ¿qué significa la cuarta vigilia? Es que los judíos en esos tiempos dividían a la noche en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. 9 de la noche a medianoche, segunda vigilia. Medianoche a 3 de la mañana, tercera vigilia. 3 de la mañana a 6 de la mañana, cuarta vigilia. Y la Biblia dice que Jesús apareció en la cuarta vigilia. ¿Qué hora sería más o menos? ¿Qué hora sería? Entre 3 y 6. ¿Quieres mi opinión personal? Eso no dice la Biblia. Aquí estoy colocando mi opinión personal. Debe haber sido 5 y 15 de la mañana. ¿Pero por qué, pastor? Porque era el momento más oscuro de la noche. Yo siempre pensé que el momento más oscuro de la noche era medianoche. No es. El momento más oscuro de la noche es faltando 5, 10 minutos para que la luz del nuevo día aparezca. Entonces, si en este momento tú estás viviendo el momento más oscuro de tu vida, si tú sientes que ya no tienes fuerzas, si tú sientes que ya todo acabó, que ya estás perdido, alégrate. Porque eso quiere decir que dentro de 5 o 10 minutos el sol del nuevo día va a nacer en tu vida. No te desesperes. Jesús apareció en el momento más oscuro, la cuarta vigilia. Y los discípulos se asustaron. Habían clamado en la noche, Señor, ayúdanos. Ahora Jesús aparece y se asustan. ¿Por qué? Porque Jesús no apareció como ellos esperaban que apareciese. Y aquí hay una lección valiosa, querido. Muchas veces las respuestas divinas no son o no llegan a tu vida como tú quisieras que lleguen. ¿Cómo esperaban esos discípulos a Jesús? No sé, voy a imaginar. Tal vez volando en el aire porque era Dios, echándoles una cuerda para que se agarrasen y los rescataron, o en un helicóptero, o que de repente Jesús hiciese calmar la tempestad, hiciese salir el sol. Yo no sé. Lo que ellos nunca esperaron es que Jesús iba a aparecer andando sobre el agua. Tanto así que cuando lo vieron, en lugar de alegrarse, se asustaron. Es un fantasma, es un fantasma. Y entonces Jesús dijo una cosa: soy yo, no tengáis miedo. Esta es la clave. Soy yo, no tengáis miedo. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro, que un minuto atrás estaba con el corazón lleno de miedo, porque lo que te paraliza, lo que te incapacita de ser feliz, lo que te destruye, es el miedo. No son las circunstancias. El problema para los discípulos no era lo que pasaba exteriormente. Por más oscuridad, por más olas gigantescas, por más tormenta, el problema no era ese. El problema estaba dentro de ellos, miedo. Pero cuando Jesús apareció y dijo: no tengáis miedo, es como si Jesús hubiera colocado la mano, arrancado el miedo. Y ahora Pedro, sin miedo, es capaz de sacar el pie del barco y pisar el agua y caminar sobre el agua.
¿Sabes cuál es el mensaje para ti esta noche? Que enfrentas dificultades en la vida, no voy a negar. Y cada uno de ustedes sabe las luchas que enfrenta. En la vida familiar, en la vida profesional, en la vida personal. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a alguna lucha. Y tú piensas que tu problema, no, mi problema es la esposa, no es el esposo, es el hijo, es el patrón, es el jefe. No, querido. Tu problema está aquí en el corazón. Es el temor, es el miedo. ¿Y qué sucede cuando vas a Jesús? Calma la tempestad, hace brillar el sol. No. Saca el miedo. Y ahora sin miedo, tú eres capaz de andar por encima de las aguas en medio de la noche oscura. Todos quisiéramos que Dios hiciese brillar el sol a medianoche para nosotros. Esos son milagros. Y Dios es capaz de hacer milagros. Y los hace. Pero todos quisiéramos milagros. Pero el más grande milagro que Dios hace es curarte por dentro. Porque el mejor instrumento para resolver tus problemas eres tú mismo, pero curado del miedo. Ahora, tú con tu corazón lleno de ansiedad, lleno de temor, esperando un milagro, nada va a cambiar. Jesús no viene para colocar un adhesivo encima de la llaga. Jesús viene para limpiar la llaga de verdad y colocar mertiolate o alcohol. Y tú gritas de dolor. Tú preferirías un band-aid. Jesús no coloca band-aids. Jesús cura de verdad. Aunque la curación de Jesús te duela y te haga llorar, pero te va a curar de verdad. Y esta noche tú puedes volver a la casa feliz. Mira otra promesa más del Señor Jesucristo en el siguiente texto. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado. ¿A través de qué? De esta palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo donde trabajas, en tu barrio, en la lucha diaria, tendrás aflicción. Pero no tengas miedo. Confiad. Yo he vencido al mundo. En este mundo vas a encontrar dificultades, pero no tengas miedo, porque si estás conmigo, tu corazón va a estar lleno de paz. Y con tu corazón lleno de paz, nada va a ser capaz de destruirte. Que venga la noche oscura, que vengan las tormentas, los truenos, los relámpagos, las olas. Con Cristo tú eres capaz de caminar por encima del mar. Y esto no es teoría. Esto es vida práctica. Porque yo he encontrado gente destruida. Estaba una vez en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y como todas las noches hago una invitación. Y dije, la primera noche, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Y no terminé de hablar. Un borrachito se levantó allá atrás y vino tambaleando, completamente ebrio. Vino tambaleando. De tal manera que el público se reía. Porque todos imaginaban ese pobre hombre embriagado, no sabe ni lo que está haciendo. Pero él venía y llegó aquí. Cabello largo, olía mal. Porque cuando las otras personas llegaron cerca, muchos respondieron, algunos discretamente se comenzaron a apartar porque no podían soportar el olor. Evidentemente no se bañaba, era un hombre de la calle, un ebrio. Vino ahí. La segunda noche yo, cuando llegó el momento de la invitación final, dije, esta noche voy a pedir que se levanten los que no se han levantado las otras noches. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse? Y el ebrio aparece ahí de nuevo. Y ahora el público se rió con más ganas, porque lógicamente eso está tan ebrio el pobre que no ha entendido que si te levantaste anoche ya no te levantes hoy. Pero él llegó ahí llorando y mucha gente vino. La tercera noche dije,
Los que han venido las otras noches, adelante, ya no vengan. Esta es una invitación para quien no se ha levantado las otras noches. Y yo en mi corazón pensé, ahorita aparece el ebrio de nuevo. ¿Quién es la primera persona? Y el ebrio no apareció. Y la siguiente noche no apareció. Y la otra noche no apareció. Y yo pensé, bueno, ya no vino más. El viernes en la noche hice un llamado para el bautismo. ¿Por qué una persona se bautiza? Porque cuando te bautizas, eres sepultado en las aguas. Allí muere el viejo hombre y el que sale de las aguas es un hombre completamente nuevo. Has nacido en Cristo. Entonces el bautismo no es una ceremonia, es un pacto de fidelidad con Cristo. Y muchos se bautizaron. Pero cuando hice el llamado para el bautismo, la primera persona que se levantó y vino fue un hombre que tenía una Biblia así en el pecho. Vino aquí adelante, estaba con una camisa blanca, un pantalón jeans, bien cortadito el cabello, se notaba que se había echado gomina, ¿se acuerdan de eso? Que se echaba en el cabello, bien peinadito, y lloraba, lloraba y lloraba. Yo lo miré y le dije, espera, yo te conozco. Tú no eres la persona que se levantó las primeras noches. Y él me miró así, dice, sí, pastor, yo soy. Y en mi corazón yo sentí una emoción tan grande, porque ya no era ni la sombra del hombre que se levantó las 2 primeras noches. Bueno, comenzó la ceremonia bautismal, yo estaba allá atrás y lo veo a él llorando. Le digo, ¿qué fue? ¿Qué te hicieron? Y él me dice, yo quería bautizarme, pero no aceptan mi bautismo, porque dicen que si el domingo y el lunes yo estaba borracho, ¿cómo me van a bautizar hoy día? Y yo entiendo, porque nadie puede confiar en mí. ¿Cómo van a confiar? Yo realmente al inicio de la semana era un pobre ebrio, pero nadie conoce mi historia. Y cuéntame tu historia. Y él me dice, cuando yo tenía 21 años me casé. Yo era ingeniero de minas, trabajaba en una mineradora grande aquí en el país. Me casé, fui de luna de miel. Y cuando estábamos regresando, dormité en el volante. Salí de la carretera, caí a un abismo. Mi esposa murió y yo salí vivo. Nunca me perdoné. Yo maté a mi esposa. En ese accidente quien tenía que morir era yo, no era ella, porque yo conducía el carro. Quien dormitó en el volante fui yo. Quien tenía que morir era yo. Mi vida se acabó. Me entregué a la borrachera. Yo no conocía a Dios, no conocía nada. La borrachera. Bebida. En poco tiempo perdí el empleo, perdí todo. En poco tiempo ya estaba en la calle viviendo como un mendigo. 30 años, pastor, bebiendo todos los días, pidiendo limosna para beber. Y el domingo yo no entré aquí por causa de la predicación. Yo entré porque estaba lloviznando y vi el estadio abierto y entré. Pero usted piensa que yo no entendí. Yo estaba ebrio, pero yo entendía todo. Y esa noche yo entendí que solo Jesús podría cambiar mi vida. Que mi problema estaba en mi corazón. Yo tenía miedo de vivir. Yo tenía miedo de estar sobrio. Yo necesitaba estar ebrio, porque cuando estaba sobrio me sentía culpable de la muerte de mi esposa. 30 años viviendo en la calle, una vida miserable. ¿Usted quiere que yo no le entendí cuando la segunda noche usted dijo, los que han venido anoche no vengan? Yo le entendí.
Pero ¿sabe por qué me levanté? Porque la primera noche después de salir, después de haber venido, después de haber aceptado a Jesús, fui y continué bebiendo. Entonces la segunda noche yo dije, mi decisión de anoche no vale porque yo volví a beber. Me levanto de nuevo. Pero fue el último día que viví. Pastor, después de 30 años, hoy completa 5 días que no coloco una gota de alcohol en mi boca. Pero nadie me conoce. ¿Cómo pueden confiar en mí? Y había un hombre escuchando mi conversación con él. Y él se acercó llorando y dijo así: perdóname, yo fui el que dije que no te podías bautizar, pero es que yo no conocía tu historia. Por favor, ven conmigo. Y se bautizó. Tú me puedes decir, ¿cómo pueden bautizar a un hombre que el inicio de la semana estaba ebrio? Pero es que tú no conoces el poder de Dios. 5 años después volví a Santa Cruz de la Sierra a hacer una campaña evangelística en ese mismo coliseo. Y el pastor me estaba llevando y afuera había un hombre con un walkie-talkie y una linterna dando instrucciones. Cierren la puerta allá porque ya está lleno. No, abran la puerta aquí. El pastor acaba de llegar, abran la puerta. Un líder. Y el pastor me dice, ¿sabes quién es él? ¿Te acuerdas? No. Es el ebrio que se bautizó hace 5 años. Hoy día es un líder de la iglesia. Eso es lo que Dios hace. Te cura por dentro. Y una vez curado por dentro, tú eres capaz de andar por encima del mar. Nada te destruye. Te pueden condenar, te pueden juzgar, te pueden decir lo que quieran. Tú serás un victorioso porque Dios está contigo. Es por eso que tengo que hacerte la misma invitación de todas las noches. Y voy a repetir lo que dije en Bolivia. Si te levantaste anoche, ya no te levantes hoy. Pero si no estuviste anoche, o si estuviste anoche pero no te levantaste, mi invitación es para ti. ¿Quieres venir aquí adelante y decirle, Señor, saca el temor de mi corazón, saca la ansiedad, saca el miedo, cúrame, ayúdame a ser un vencedor en medio de las dificultades? No te pido que saques las dificultades de mi vida, te pido que me hagas fuerte para vencer las dificultades. Yo voy a estar orando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te traiga. Si quieres decirle esta noche a Jesús, Señor, cúrame por dentro, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva. Quiero renacer en ti. Esta es una invitación, lógicamente, para aquellos que nunca se han entregado públicamente al Señor Jesucristo.